En esta clase vamos a comenzar a repasar algunos de los conceptos de electroquímica que van a ser importantes para este bloque de conceptos. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que la electroquímica es un área en la cual se estudian las relaciones y transformaciones entre la energía química y la energía eléctrica. Entonces vamos a estar hablando de materia, pero también vamos a estar hablando de electrones y vamos a estar hablando de energía. Entonces, algunos ejemplos típicos que conocemos es, por ejemplo, la corrosión o la formación de rumbre, la cocción de alimentos, etc. Entonces, algunas cosas que son importantes que repasen para este capítulo son las valencias de los diferentes metales y también de algunos oxianiones, por ejemplo esos que tenemos acá. Va a ser sumamente importante para poder llevar a cabo el balanceo, por ejemplo, de ecuaciones redox. Entonces, algunos conceptos generales, cuando estamos hablando de reacciones redox, son reacciones que siempre pasan las dos juntas. Es decir, reacciones redox quiere decir que tenemos una reacción de reducción y una reacción de oxidación. Las dos siempre van a estar acompañadas la una de la otra. No puede ocurrir una reacción de estas solas. Entonces, va a haber transferencia de electrones. Entonces, los electrones se transfieren de un lugar a otro. Entonces, la especie que pierde electrones va a ser la especie que se oxida, y la especie que los gana va a ser la especie que se reduce. Entonces, si lo visualizamos acá, tenemos pérdida de electrones, y entonces el hierro va a pasar, al perder ese electrón, va a pasar a ser hierro más 3. Entonces, esto va a ser un proceso de oxidación, que sería esta reacción que tenemos acá. El hierro más 2 pierde un electrón, forma hierro más 3. La otra tipo de reacción sería reducción, que sería ganancia de electrones. Entonces tenemos estos dos electrones, tenemos una especie de cobre más 2, y esta especie recibe los electrones y entonces va a pasar a ser cobre 0. Entonces, como tenemos la reacción acá, cobre más 2 gana 2 electrones y pasa a ser cobre 0. Entonces la especie se reduce en este caso. Entonces, el agente reductor va a ser la especie que se oxida y origina la reducción de las demás especies presentes. Entonces, esa es la agente que promueve la reducción. Al promover la reducción, ese agente se está oxidando. Mientras que el agente oxidante va a ser la especie que se reduce, o sea, que produce la oxidación de otras sustancias. Entonces, ven que esos conceptos son un poco como al revés. El agente reductor es el que se oxida y el oxidante es el que se reduce. Entonces, siempre vamos a estar hablando de hemirreacciones o semiceldas. Entonces, voy a tener reducción y oxidación. Entonces, reducción por el agente oxidante, oxidación por el agente reductor. Entonces, las dos reacciones, como les dije, tienen que ocurrir de manera simultánea. Una para la oxidación y otra para la reducción. Las dos reacciones tienen que estar acopladas entre sí. Entonces, sin embargo, las reacciones siempre, por convención, se van a escribir como reducciones. Entonces, las vamos a escribir de esta forma. Entonces, las vamos a estar escribiendo de esta forma por convención. Y entonces, en las tablas que vamos a encontrar en los libros de texto van a estar escritas como reacciones de reducción. Y nos van a dar un potencial estándar de esa reacción de reducción. Entonces, ese potencial va a ser un potencial de reducción. Ahora, es importante tomar en cuenta que las tablas que nos dan esos potenciales estándar de reducción, el potencial estándar es una magnitud intensiva, es decir, no depende de la cantidad de sustancia. Entonces, si yo tengo 5 gramos, 10 gramos o no importa cuánta cantidad, el potencial siempre va a ser el mismo, es una propiedad intensiva. Entonces vamos a tener esas tablas que nos vamos a encontrar en los libros de texto. Entonces no van a estar ordenadas de esta forma y podemos ver entonces que todas están escritas como reducción y nos van a dar ese potencial estándar de reducción. Entonces cuando hablamos de potencial estándar se va a referir a potencial en condiciones estándar. Entonces en el próximo capítulo vamos a hablar un poco más de a qué se refiere con este potencial estándar.